Las sustancias, comprendidas las mezclas y soluciones, y los objetos sometidos a la norma NTC 1692 se asignan a una de las 9 clases siguientes, según el riesgo o el más importante de los riesgos que representen. Algunas de esas clases se subdividen en divisiones. Las clases y divisiones son las siguientes. Para la clase 1, explosivos. División 1.1, sustancias o objetos que presentan un riesgo de explosión en masa. División 1.2, sustancias o objetos que presentan un riesgo de proyección sin riesgo de explosión en masa. División 1.3, sustancias y objetos que presentan un riesgo de incendio y un riesgo menor de explosión o un riesgo menor de proyección o ambos, pero no un riesgo de explosión en masa. División 1.4, sustancias y objetos que no presentan riesgo apreciable. División 1.5, sustancias muy insensibles que presentan un riesgo de explosión en masa. División 1.6, objetos sumamente insensibles que no representan riesgo de explosión en masa. La insensibilidad hace referencia a la capacidad de reaccionar con otros elementos. Clase 2, gases. Se divide en 2.1, gases inflamables, 2.2, gases no inflamables y no tóxicos, y 2.3, gases tóxicos. Clase 3, líquidos inflamables. Clase 4, sólidos inflamables. Estas son sustancias que pueden experimentar combustión espontánea, sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Se dividen en división 4.1, sólidos inflamables, sustancias de reacción espontánea y sólidos explosivos insensibilizados. 4.2, sustancias que pueden experimentar combustión espontánea. Y 4.3, sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Clase 5, sustancias comburentes y peróxidos orgánicos. Se dividen en división 5.1, sustancias comburentes, división 5.2, peróxidos orgánicos. Clase 6, sustancias tóxicas y sustancias infecciosas. Se dividen en división 6.1, sustancias tóxicas y 6.2, sustancias infecciosas. Clase 7, material radioactivo. Clase 8, sustancias corrosivas. Clase 9, sustancias y objetos peligrosos varios. Es importante aclarar que el orden numérico de las clases y divisiones no corresponde a su grado de peligro. También, para efectos de la clasificación de mercancías peligrosas, se debe tener en cuenta lo especificado en la parte 2, clasificación de la versión vigente de las recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas de las Naciones Unidas, también conocido como Libro Naranja. Ahora veremos algunas disposiciones especiales para el marcado de los materiales de la clase 7 radioactivos. El primero es que todo bulto debe llevar marcada de manera legible y duradera en el exterior del embalaje la identificación del expedidor o del destinatario, o de ambos. Todo bulto que no sea bulto exceptuado debe llevar marcado de manera legible y duradera y en el exterior del embalaje el número de las Naciones Unidas precedido de las letras UN y la designación oficial de transporte que corresponda. En caso de los bultos exceptuados, solo se requiere el número de las Naciones Unidas precedido de las letras UN. Todo bulto cuya masa bruta exceda 50 kilogramos debe llevar marcada su masa bruta permitida de manera legible y duradera en el exterior del embalaje. Ahora veremos disposiciones aplicables a las etiquetas. Las etiquetas deben tener la forma de un cuadrado colocado con un vértice hacia arriba, de unas dimensiones mínimas de 100 por 100 milímetros, salvo en el caso de los bultos que por su dimensión solo pueden llevar etiquetas más pequeñas. En todo su perímetro deben llevar una línea del mismo color que el símbolo, trazada a 5 milímetros del borde y paralela a él.